Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo. Nuestro saludo a usted que ya nos sintoniza a través del Telesistema Informativo TSI. Hoy hablando sobre un tema que ha sido recurrente prácticamente a nivel de la agenda mediática en los últimos años y que por supuesto nosotros también hemos tratado de abordar ampliamente desde varias perspectivas. La perspectiva de la percepción ciudadana, la perspectiva de la realidad desde la óptica de los expertos y por supuesto también desde una perspectiva académica y una visión más amplia e independiente de lo que está pasando en el país con este flagelo que va en crecimiento, que va en incremento y que pareciera no tiene fin o que no tiene la posibilidad de llegar a detenerse en determinado momento para permitirle al país desarrollar. Sobre este tema vamos a dialogar hoy. Mi invitado es el coordinador del Observatorio Económico y de Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Sergio Cepeda, a quien saludo y agradezco de verdad que haya aceptado la invitación para que podamos dialogar sobre este tema. Se ha presentado por parte del observatorio y en la universidad, es un documento, es un libro, ¿verdad? La corrupción en Honduras, una visión desde el ámbito económico. Muy bien, buenas noches. Qué gusto a saludarle y todos. gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar nuevamente en el programa y sí, hoy hicimos la presentación precisamente de un libro acerca de la economía de la corrupción y está enfocado precisamente a la visión de la corrupción desde una perspectiva económica en los últimos 20 años. Como bien lo mencionó, ha sido un flagelo que ha afectado todas las esferas del ámbito económico, social, político del país y que de una u otra manera tiende a ser creciente con los años y no hemos visto que realmente hay una disminución. En este sentido, nuestro estudio se enfoca en darle una mirada distinta a este índice, principalmente enfocándonos en la provisión de los bienes y servicios que da el Estado a las diferentes necesidades de la población y cómo de una u otra manera en su eficiencia y calidad de los mismos genera distorsiones que alientan y proliferan el riesgo de que se incremente aún más la corrupción. Y es un tema bastante importante y esto lo hemos venido haciendo en los últimos 2 años, principalmente con un proyecto que hemos estado desarrollando junto con la cooperación alemana, precisamente con el programa de fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y que realmente nos da una visión de lo que es la corrupción. Porque sí, hemos visto que se ha medido de distintas formas. Sí. Existen organismos internacionales que lo miden a través de la percepción de la percepción, que es el que más población. Comúnmente se nota en los medios, ¿verdad? Sí. Lo mismo, digamos, en los diferentes documentos, como el Estado de la región, que siempre lo pasa midiendo, sí. y también otros estudios de otras instituciones dentro de la sociedad, pero esta vez desde el ámbito académico nosotros hemos mostrado este índice. Y me interesa porque creo que es una visión más imparcial, que es una visión más objetiva, porque a menudo la percepción pudiera manipularse, pudiera ser sensible para unos, de otra forma para otros, pero cuando ya usted lo analiza desde el ámbito económico y desde la perspectiva científica, se espera que sea un aporte más que simplemente visibilizar una problemática, un aporte de lo que está sucediendo y qué puede pasar de no ponerle un alto a esto. No, claro que sí. Nuestra visión, principalmente desde la academia, es brindar una medida objetiva. Y para ello nosotros hemos construido este índice, enfocado en el tema, como bien lo mencioné, de la provisión de los bienes públicos. Más allá de ir de las percepciones que comúnmente se tienden a realizar a través de encuestas u otros instrumentos de investigación, nosotros brindamos de cómo realmente ha sido esa provisión, qué efectos ha tenido y principalmente visto desde los costos de transacción que implica precisamente el gasto en diferentes áreas, como la educación, como el gasto en salud, que nosotros sabemos que se va incrementando, pero que muchas veces resultan ser insuficientes para atender las diferentes necesidades que nosotros tenemos en nuestro país. Lo mismo la parte de la infraestructura productiva, porque eso también nosotros visualizamos de qué manera puede generar ciertas distorsiones, principalmente en los diferentes proyectos de inversión social y que se tienen en cuenta con respecto a temas de educación, salud y no dejar por fuera el lado de las transferencias sociales, vista desde los subsidios, bonos, transferencias que otorga el Estado
para el combate de muchos flagelos que tenemos en nuestro país, como la pobreza, la desigualdad, pero que seguimos percibiendo altos índices de pobreza y que realmente vemos que no han sido eficaces como tal para combatir estos males que afectan a nuestra población. Ya iremos viendo la presentación que tenemos ahí en pantalla, porque me interesa que compartamos con la gente parte de lo que usted ha presentado también en la universidad, en la presentación del libro, pero se enfocan en 4 temas básicos, ¿verdad? En 4 áreas básicas, que es educación, salud, infraestructura y servicios, y subsidios, que son los 4 que estamos viendo ahí en este momento. Si me amplía un poco sobre esto, por favor. Exactamente, porque estos, si ustedes pueden ver en temas de educación, salud, subsidio, infraestructura, son elementos que van ligados al tema del desarrollo, tanto económico como social, y que de una u otra forma los países, dentro de su interés, deben abogar precisamente por mejorar las condiciones de ellos, entre mayor acceso a la educación, mejores servicios de salud que puedan beneficiar a toda la población. Lo mismo el tema de la infraestructura productiva, cómo podemos nosotros dinamizar la economía y principalmente construir obras que vayan a beneficiar a la población y que se realce un mejor bienestar de vida. Y lo mismo el tema de los subsidios, porque nosotros sabemos que en los últimos años, principalmente de la serie que hemos venido analizando, se han otorgado diferentes subsidios por parte de todos los gobiernos al país para el combate a la pobreza. Recordemos que en 2004 se nos condonó esa deuda y se transfirió en que el programa generara programas para ir reduciendo gradualmente, pero todavía 2023 tenemos una alta cifra de pobreza que persiste y que de lejos de reducirse más bien genera problemas. Entonces, este índice va muy ligado precisamente a esa provisión, cómo realmente la ineficiencia y la calidad de los mismos incide para que la corrupción vaya en ascenso en el país. Y fíjense que, bueno, usted me va a compartir qué hallazgos, por lo menos qué hallazgos relevantes hay en cada una de estas áreas, pero tengo la visión, por la tal vez experiencia en la cobertura y en el análisis de estos temas, tengo la visión, y usted me dice si estoy acorde con lo que plantea el informe, que en el área de infraestructura es donde se está drenando gran parte del dinero público. Bueno, en esta parte nuestros resultados apuntan básicamente a ello, porque recordemos infraestructura, porque ahí se generan muchas situaciones en las cuales existen distorsiones con la provisión de los mismos, principalmente en el tema de las contrataciones públicas, cuando no se hacen de manera clara y transparente, y eso de una u otra forma delimita y genera costos mucho mayores que inciden en la población como tal y la calidad de los mismos, porque vemos que el gobierno invierte montos considerables para el tema de la infraestructura, pero al final realmente la población tiene una percepción de que no ve mejorada su situación de vida. Todavía existen muchos problemas asociados a ello. Y no dejemos por aparte el tema de la infraestructura, porque como yo lo mencioné, el tema de los subsidios. Todos los gobiernos tenemos que hacer mención de que han hecho diferentes programas y proyectos, estrategias de atención a diferentes grupos vulnerables. Temas de pobreza a través de corresponsabilidades como salud y educación, pero a la larga seguimos viendo que muchas de esas personas no han salido de la pobreza como tal, sino que se siguen manteniendo en altos niveles y que lejos de reducirse, no vemos realmente esa mejora sustancial, sino que seguimos manteniendo un nivel bastante considerable de pobreza, y eso de una u otra forma nos permite poder entender si realmente es eficiente el tema de las transferencias, si realmente es eficiente el tema de todos los bonos que se otorgan y de qué manera se puede buscar mejores alternativas para... Ahí, en eso de los subsidios están incluidos, por ejemplo, el bono para tercera edad, el bono de educación, todos esos bonos que se dan a grupos sectoriales para supuestamente aliviar un poco la carga económica, están ahí, esos subsidios asistencialistas que les llaman. Claro que sí, nosotros hemos incluido principalmente todos los gastos que se generan con respecto a estos bonos, transferencias, y cada uno de manera sectorializada. Cabe mencionar que el índice los engloba en todos y no hace precisamente una distinción de cuál es el que efectivamente ha tenido un impacto mayor o no en temas de su eficacia y eficiencia. Esto para no generar precisamente discordias, principalmente en la manera en cómo se han venido dando, sino que todos se hacen de manera integral y se va evaluando realmente si ese gasto que se ha venido otorgando compete realmente a lo que se pretende o lo que se plantea bajo sus objetivos prioritarios. Quiero hacer como una especie de paréntesis, que me permita hacer un paréntesis en el estudio,
para preguntarle eso. ¿Cambia, usted, su visión de economista, cambia en la vida de una persona la asignación de un bono, por ejemplo, mensual? Claro que sí, nosotros hemos visto experiencias como el caso de Brasil, que ha tenido buenas experiencias con el tema de poder sacar a muchas personas de la pobreza a través de los diferentes programas y proyectos sociales. ¿Y por qué en Honduras eso no se ve? Habría que analizar bien. En primer lugar, los subsidios se plantean y estos bonos, transferencias, se plantean con objetivos que tratan de perseguir precisamente la reducción. Pero cuando ya vamos viendo la focalización que se da, precisamente el monitoreo, vigilancia, vemos que en ese caso existen muchas distorsiones que impiden que realmente se cumpla su objetivo como tal. Y eso de una u otra manera incide en que al final no hay eficacia en ninguno de ellos. Se puede otorgar mil subsidios a la población en diferentes ámbitos, esferas, pero si a la larga no existe realmente una focalización, una implementación adecuada, en nada estamos haciendo. Más bien se están generando, desviando recursos que no están atendiendo realmente la necesidad de la población como tal. Ese es un buen punto y por eso lo quería preguntar, porque a menudo escucho cuestionamientos de alguna gente que el subsidio mensual puede aliviarle la carga hoy, pero no lo saca de la pobreza. Pero falta eso que usted dice, focalizarlos, tener un objetivo claro, qué voy a hacer y qué seguimiento le voy a dar a la gente que está recibiendo y cómo lo está recibiendo también. No, claramente, y estas dimensiones que nosotros hemos propuesto con este índice de corrupción van enfocados al tema del desarrollo económico, social y humano, porque entre mejor sea la educación, nosotros sabemos que genera mejores oportunidades para toda la población y esto de una u otra forma genera también un elemento determinante dentro del desarrollo de los países en temas de generación de empleo, en temas de oportunidades educativas para todas las personas, porque sabemos que en nuestro país existen grandes desigualdades entre personas, digamos, del área urbana con área rural en temas de educación. Y no digamos el caso de acceso a otros servicios. Y se hace mucha la diferenciación entre los diferentes grupos vulnerables que nosotros tenemos, las mujeres, los jóvenes, el caso de la población afrodescendiente, las poblaciones indígenas, las poblaciones LGTBI, que también sufren distintas denotaciones y que de una u otra forma se marca el tema de cómo esta provisión ineficiente genera esta corrupción y esa corrupción se impacta directamente en el bienestar de vida de la población. Sí. Voy a ir a la pausa y cuando regrese vamos a hacer un rápido recorrido por la presentación que el doctor Sergio Cepeda trae para que nos cuente qué plantea esta nueva visión del índice de medición de corrupción desde la óptica de los economistas y que ha sido publicado hoy en un libro, La corrupción en Honduras, una visión desde la economía. Volvemos al banquillo. Ha habido muchos bonos y transferencias sociales en nuestro país ligadas al tema educativo, pero al final es muy baja todavía la tasa de cobertura de aquellos quienes lo reciben y eso nos hace ver la ineficiencia que existe. ¿Y por qué no se toma en cuenta la focalización como tal? ¿Por qué no se está monitoreando realmente estas corresponsabilidades? Puede ser que no haya interés. Algo está pasando detrás de cámaras en Mirna versus Bimbo. ¿Quién será este nuevo personaje? Próximamente en Mirna versus Bimbo, conozca los datos más relevantes del rock y el género urbano en el mejor duelo de géneros. Mirna versus Bimbo, sábados a las 4 de la tarde y repetición los domingos a las 4 de la tarde por TSI. De regreso al banquillo, una visión desde la economía de la corrupción en Honduras es el tema que estamos abordando junto al doctor Sergio Cepeda, coordinador del Observatorio Económico y de Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que ha presentado un importante documento investigativo, académico, científico, sobre la medición de la corrupción y 4 grandes áreas como la educación, la salud, la infraestructura y los subsidios, en donde reposan gran parte de las posibilidades de desarrollo de la población. ¿Por qué la necesidad de medir
la corrupción bajo estos parámetros? Porque, como bien lo mencioné, son parámetros que van muy ligados al tema del desarrollo. Y son elementos que no podemos dejar por fuera en el análisis de las políticas públicas, porque resultan temas de relevancia dentro de nuestro diario vivir. Nosotros hemos visto precisamente nuestro sistema educativo que se ha deteriorado enormemente en los últimos años. Hay un desbalance entre el público y el privado y se nota esa diferencia. Y eso genera de una u otra manera inequidad entre aquellas personas que tienen un mejor acceso y otras que se les dificulta mucho el acceso. Y nosotros lo vimos en los últimos 3 años a raíz de la pandemia por la COVID-19, en donde no todos los niños y niñas en edades escolares pueden o pudieron ingresar al sistema educativo, lo que hizo que las tasas de cobertura se fueran hacia abajo, incrementando otros problemas como el analfabetismo, la baja escolaridad, entre otros. Lo mismo el tema de salud, precisamente con los diversos problemas que escuchamos en nuestro diario vivir, carencia de equipamiento y suministros médicos, tema de medicinas, entre otros. Y eso es un resultado de esa ineficiente provisión de los mismos. Y que eso lo estamos viendo hoy día, por ejemplo, en el tema salud. Parece mentira, pero es bastante sensible y en los últimos años, en lugar de superar algunos problemas, el servicio, la calidad del servicio se deteriora. Exactamente, y eso uno se pone a pensar, realmente cuál es la relación que existe entre este deterioro que ha habido en el sistema de salud con los montos de presupuesto que cada año se van destinando a él y en correspondencia también con el gasto, lo cual nos permite poder observar que realmente no es una esfera del desarrollo que estamos poniendo atención y que de una u otra manera la población demanda servicios de salud de calidad que permitan que presentemos una mejor condición de vida y que eso se traduzca también en que nosotros seamos más aptos para diversas actividades económicas. Y eso es un elemento muy importante evaluar y hemos visto ese deterioro y ese deterioro realmente impacta en que la corrupción vaya a pique. Porque uno se preguntará, ¿de dónde van o a dónde van los fondos? Porque uno piensa, no, la mayoría se ven pagos de sueldos salarios. Eso es lo que se dice. Por ejemplo, en salud, eso es lo que dice, que el 90% del presupuesto se va en salario, dice la gente. Exactamente. ¿Y qué es lo que queda en la parte de realmente la provisión del sistema de salud como tal? Una parte muy ínfima que no permite realmente que todos podamos gozar de un servicio como tal, sino que genera que hayan otras distorsiones, como el caso de acceder a servicios de salud privada ante las carencias que hay en la salud pública, porque al final me resulta de manera relativa poder generar ese tipo de elementos. Y eso es algo que nos llama la atención, porque sí es una de las esferas del desarrollo que no estamos poniendo atención debida. Haciendo mención un poco a esto, principalmente en temas de educación, el tema de protección social, el tema de salud, en nuestro país están por muy debajo de la media latinoamericana, que esta se ubica en alrededor de un 19%. Nuestro país de la población protegida bajo seguridad social. En relación al Producto Interno Bruto. Pero nuestro país no está alcanzando ni siquiera el 15%. Entonces, eso conlleva que nosotros pensemos, realmente estos montos de gasto, presupuesto que se asignan año con año, competen realmente a lo que la población quiere. Y eso es lo que alienta a que exista un mayor riesgo y esa mayor probabilidad para que el índice o la corrupción siga siendo un problema latente en nuestro país. Vamos a ir ubicando la presentación para que el doctor Cepeda pueda irnos ilustrando y contando un poco. Estos parámetros que evalúa el índice de medición de la corrupción, por favor. En este caso, el índice va en un parámetro de 0 a 100, donde 0 implica que el país es más proclive a presentar corrupción ante estas dimensiones. Y entre más cercano esté a 100, indica que es menor la corrupción. Claramente tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder lograr llegar a un 100, porque de una u otra forma siempre se presentan ciertas ineficiencias, pero entre más cercano esté a 100, nosotros consideramos que el riesgo es más bajo, no llega a ser nulo. Y aquí podemos ver en la gráfica precisamente las cuatro escalas en las cuales nosotros medimos el índice. Tomando una ponderación de 0 a 25, consideramos que existe un riesgo alto de corrupción. De 26 a 50, el riesgo tiende a ser más moderado a medio, que es lo que se ubica en el siguiente parámetro, que es de 51 a 75. Y mayor a 76 es que el país sí tiene una mejor
una mejor percepción acerca de la corrupción y por ende el riesgo tiende a ser más bajo en la provisión. En este momento nos mantenemos en el de alto riesgo, ¿verdad? Nos mantenemos lastimosamente en el de alto riesgo, porque sí, la comparación que nosotros hemos hecho realmente ubica a nuestro país con un alto riesgo de corrupción, principalmente en estos temas. Y es algo que realmente pesa mucho, porque nosotros esperaríamos que en estas áreas de dimensiones por lo menos estuviéramos en un nivel medio o moderado, pero al final no es así la realidad. Y estamos, seguramente me lo irá contando, pero estamos más cerca del 0 que del 25, ¿o cómo estamos ahí? Estamos, por decirlo, en un punto medio entre ambos, pero sí, dadas las condiciones, posiblemente estemos más. Y no se tiende precisamente eso a ir cayendo. A ir cayendo. Sí. Veamos la siguiente gráfica. Estos son los parámetros mediante los cuales se evalúa el índice, y las dimensiones del índice de corrupción, por favor. Bueno, en este caso, en esta gráfica que vemos acá, están las dimensiones, precisamente con su ponderación cada una de ellas. Sí, cada son las que ya hemos venido hablando, ¿verdad? Que hemos venido hablando. Sí. Cada una de esas dimensiones que están ligadas al índice tiene una ponderación de 25 puntos a la conformación del índice. Y aquí podemos ver que ha sido muy baja, digamos, en el caso 2021. El tema de la provisión en educación apenas es una quinta parte de la ponderación total que debería tener esta dimensión. Lo mismo si lo comparamos con el tema de salud, que a pesar de que se ha ido incrementando, todavía resulta muy baja para atender las diferentes necesidades de la población. También nos causa sorpresa ver que en el tema de infraestructura ha venido decreciendo, porque presentamos una ponderación de 7.11 a inicios de este siglo y al año 2021 es de 5.33, se ha ido reduciendo gradualmente y eso implica que es más probable que por esa vía se incremente la corrupción como tal. Y vemos casi su aportación o ponderación casi nula del tema de los subsidios y eso nos hace ver cuánto es los montos que se están incrementando cada vez más los subsidios y realmente han sido eficientes. Es una pregunta que realmente nos queda a deber porque ha sido muy bajo apenas en 2021, 1.01 del índice. Ni siquiera al 4% estamos llegando de esa dimensión como tal. ¿Debería ponernos en alerta el Estado en materia de educación? ¿Debería ponernos en alerta? No, claro que sí. Hemos estado enfrentando muchos problemas. Hemos visto que en los últimos años la cobertura educativa, principalmente sí, porque lo miro en los distintos niveles, ha ido a flot, ha ido en picada. ¿Qué sucede ahí? El acceso a la educación cada vez es más alto o más bajo, precisamente para aquellos que no están preparados para el sistema, es decir, los que vienen de zonas marginales, zonas rurales, que realmente es esa gente, perdón, doctor, esa gente debería tener una alternativa de educación no formal, ¿verdad? Claramente. Educación técnica de repente, y no la tiene. Sí, porque dentro de este pilar nosotros no solamente deberíamos enfocarnos en el tema de la educación formal como tal, sino que ver diferentes medidas hacia una educación alternativa a través de la formación técnica, que de una u otra forma incida en que se logren mejores niveles de cobertura educativa por esa vía. Y es algo que se debe atender y en todos los niveles debe visualizarse qué es lo que nosotros queremos, porque también tenemos que tener en cuenta que no todas las personas que acceden al sistema educativo pueden avanzar ni culminar los diferentes niveles. Correcto. Y se estrecha más en la educación superior, en donde la cobertura... 16%, 15%, 16% de la cobertura de educación. Exactamente, y eso ya es una problemática que genera en el país. Sí. Entonces, la alternativa a la educación es esto. También el tema de la infraestructura educativa. Los últimos 3 años han denotado realmente fragilidades en la infraestructura de muchos centros educativos, escuelas cayéndose a pedazos. Sí. Aulas de clases totalmente hacinadas. Hasta 40, 50 estudiantes en un espacio reducido. Y eso, en términos pedagógicos, resulta totalmente ineficiente porque no se puede atender de manera individualizada o manera específica a cada uno de los niños y niñas que forman parte del sistema educativo y eso prolifera a que realmente uno vea que no es la atención como tal. Sí, si me ubica la gráfica otra vez, por favor, producción. Los subsidios, es mínimo la aparición de los subsidios
¿esto tiene que ver con la baja eficiencia, con la falta de transparencia en el manejo de los mismos? Claro que sí, porque en este caso, como podemos ver en las dimensiones, ha sido muy mínimo. Es mínimo, sí. ¿Qué implica esto? Implica que pueden otorgarse millones tras millones de lempiras Pero en no se subsidios, traduce. pero no se están traduciendo realmente Sí. en una mejora sustancial de las condiciones de vida de la población. Y toda esa parte que realmente no se refleja en el índice es lo que está ocasionando la corrupción como tal. Y de una u otra manera merma la capacidad de los receptores. ¿Por qué? Porque al final una persona que recibe esperaría volver a recibirlo. Claro, Pero muchas claro. veces no se tiene en cuenta Sí, eso. sí, sí. O lo Entonces, reciben después de 3, 4 meses. después de 3, 4 meses. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay un incentivo real para que la persona que está recibiendo ese subsidio sienta que debe cumplir con los objetivos para los cuales se dio. Como el caso de los que han venido dándose en temas de educación, salud. Y sabemos que ha habido muchos bonos y transferencias sociales en nuestro país ligadas al tema educativo, pero al final es muy baja todavía la tasa de cobertura de aquellos quienes lo reciben y eso nos hace ver la ineficiencia que existe. ¿Y por qué no se toma en cuenta la focalización como tal? ¿Por qué no se está monitoreando realmente estas Eso corresponsabilidades? Puede ser que no haya interés. Puede ser que Posiblemente sea hayan otros objetivos. intereses políticos. Usted va a mantener la cercanía política de un grupo a cambio de ciertos beneficios como estos. Podrían darse en ese sentido, porque no existe transparencia realmente en la rendición de cuentas de estos subsidios, si tienen un impacto no en nuestro desarrollo humano. Sí, sí, ese es un elemento interesante y por eso lo abordamos, en qué medida los subsidios pueden o no sacar de la pobreza a una persona. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar analizando junto al doctor Sergio Cepeda estos parámetros relacionados con la perspectiva económica o con el estudio desde la economía a el flagelo de la corrupción. Regresamos al banquillo. De regreso al banquillo, la corrupción en Honduras. Nada nuevo cuando usted escucha hablar de este tema, pero los resultados que vamos a mostrar ahora junto al coordinador del Observatorio Económico y de Emprendimiento de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tienen que ponernos a pensar. Ya hemos visto cuáles son los parámetros de medición, hemos visto cómo están en porcentajes y ahora vamos un poquito con los resultados, Sergio. Bueno, en este caso podemos ver acá cómo ha sido el comportamiento de este índice de corrupción en los 20 años evaluados. Y podemos ver que se ha mantenido casi invariante entre un rango de 16 a un 18%, por decirlo, lo cual nos ubica precisamente en esa situación de un alto riesgo de corrupción. Y esto está ligado, como vimos, al comportamiento de cada una de las dimensiones, cómo han generado esas distorsiones como tal que alientan a que el índice realmente no lo podamos visualizar en una mejor posición posible. Esa caída que se observa ahí en el 2015, 2014, 2015, ¿a qué se debió? En este caso ha sido uno de los elementos de la baja cobertura que ha habido, que ha afectado también ese tema, porque recordemos que en ese momento varios de los niveles educativos presentaron una baja tasa de cobertura educativa y eso incidió también en que no se buscaran las medidas adecuadas precisamente para atenderlo y hizo que el índice cayera en picada. Y eso es un elemento también. Lo mismo pasa con realmente las desprovisiones que han habido en el sistema de salud. Sí. Recordemos que en 2014 se suscitó un evento catastrófico en nuestro sistema de seguridad social y que de una u otra forma también vino a afectar a todo el sistema sanitario como tal y realmente tuvo su impacto para esos años. Sigamos con la otra gráfica. Acá podemos ver un poco acerca del comportamiento del gasto en educación en Honduras. Solamente para hacer énfasis en las dos grandes dimensiones, que en este caso es educación y salud. Sí. Podemos ver que en términos generales los montos de gasto social se han ido incrementando. Sin embargo, no han sido suficientes para poder mejorar esa provisión como tal. Y si lo comparamos, digamos, con respecto al PIB, vemos que cada vez menor la tendencia que tiene con respecto a los montos que el Producto Interno Bruto va creciendo. Sí. Y eso también nos hace ver que realmente esa presión de una u otra manera genera a las distorsiones que hemos venido hablando. Los incrementos paulatinos, pero al final no lo vemos traducido
en una mejora sustancial de la población. Es decir, el gasto social no se convierte en inversión social, que creo que ahí habría que establecer ese elemento diferenciador. Porque cuando es inversión, usted nota que por ejemplo, hay mejoría, que hay algún avance. Cuando el gasto, quiere decir que usted lo está destinando a áreas poco productivas. Exactamente. Y esto es un elemento clave dentro del análisis del índice, porque la provisión como tal no va en correspondencia con el gasto. Pareciera que ambos tuvieran realmente un comportamiento totalmente distinto, porque el gasto va incrementándose, pero la provisión va moviéndose en un sentido contrario, y eso de una u otra forma conlleva a pensar, ¿realmente esta inversión en educación está mejorando realmente las condiciones de vida de la población o no es así? Y vemos que es totalmente lo contrario. ¿Y es una situación similar en salud? Lo mismo sucede en salud, como podemos ver en la siguiente gráfica. Vamos con la siguiente gráfica. También se ha ido incrementando. Tenemos que tener en cuenta... Esta es infraestructura, ¿verdad? Esta es infraestructura. Sí. También el tema de infraestructura ha tenido sus altibajos en cuanto a este tema, principalmente en cómo se ha venido generando. Pero sí podemos ver que en algunos años como 2020, año de la pandemia, cayó la infraestructura y eso de una u otra forma también generó ciertas distorsiones. Esta es la gráfica 2020. Sí, bueno, sí, pero es la que se mira baja, producto de que la pandemia paró. ¿Ha mejorado en 2021 o no? Ha ido incrementándose, en 2021. Pero todavía al comparar la provisión, todavía sigue siendo un comportamiento muy similar al tema de la educación y no digamos el caso de la salud, que la salud también ha mantenido realmente ese mismo componente de irse incrementando gradualmente cada uno de los montos de los gastos e inversiones, pero al final no se ha visualizado realmente esa mejora sustancial, sino que se sigue persistiendo una provisión totalmente ineficiente y que no atiende a las exigencias sanitarias actuales de nuestro país. Vamos con la siguiente gráfica para ir avanzando con los datos que son... me llama la atención porque uno de los cuestionamientos que más se hace en el país es al sistema judicial. La politización judicial, que se aplica justicia selectiva o que se juzgan casos similares de manera diferente. Cuéntenos los hallazgos con relación al riesgo de corrupción judicial. En este caso, esta es otra de nuestras investigaciones que forma parte del libro que publicamos el día de hoy y que está muy ligada precisamente a todos esos problemas, dificultades que se generan en el marco del sistema de justicia de nuestro país. En este caso hemos elaborado un índice de corrupción judicial que mida precisamente varias aristas. Entre ellas tenemos dos grandes dimensiones, lo que se conoce como la corrupción administrativa y la corrupción operativa. La corrupción administrativa tiene que ver con todo la malversación de fondos, es decir, ese compadrazgo que existe principalmente en la contratación, ya sea de empleados o de otros proyectos que van a generar un impacto significativo. Lo mismo también tiene que ver mucho con dimensiones precisamente del ámbito administrativo, como tener que ver el uso de los recursos financieros, el uso de los recursos de infraestructura como tal, de los juzgados, la Corte Suprema de Justicia, todo el aparato judicial. En cambio, el índice de corrupción operativa tiene que ver con todas esas esclusas que salen al margen de la ley, es decir, esos sobornos, esa malversación de fondos, precisamente esos fraudes que se cometen y que no están ligados precisamente a un tema administrativo, sino que se hacen al margen de ellos. Y ese índice precisamente no pretende medir ellos. ¿Y por qué surge la necesidad de medir ese índice de corrupción judicial? Porque es importante, dado que nuestro país ha presentado una alta mora principalmente de procesos judiciales que todavía siguen sin un dictamen o una sentencia judicial y eso de una u otra forma también favorece a que haya muchos problemas ligados al índice general de corrupción, los cuales permiten que se vayan generando mayores niveles de corrupción como tal y eso es un elemento que hay que analizar en este sentido y también la exigencia de la población en temas de traer organismos internacionales para poder ver el tema de la corrupción en nuestro país. A eso iba, al final es una conexión integral de todos estos factores.
que inciden directamente cada área, cada factor evaluado o cada área evaluada incide directamente en esos altos porcentajes de corrupción pública que hay en el país. Exactamente. Y esto nos hace ver la necesidad precisamente de ver todos estos organismos que de una u otra forma permitan comprender todos estos casos y que permitan que el país vaya avanzando en materia judicial. Precisamente tener en cuenta el eje central, la corrupción y cómo de una u otra forma se puede atacar. Y este índice igual nos permite poder observar ello. Ustedes midieron los últimos 20 años, un periodo de 20 años, perdón, de 2001 a 2021, ¿verdad? A Sí. 2021. ¿En qué épocas, en qué momentos fue más visible o más impactante que en otros, o ha sido sostenida? Ahora, como pudimos ver en la gráfica, ha sido sostenido porque siempre ha estado oscilando entre 16 a un 18 la ponderación del índice. Sí. Claramente ha habido algunos periodos en los cuales se ha ido incrementando, principalmente por los aumentos en los montos de inversión en temas de gasto, inversión social, educación, salud, que de una u otra forma han ido modificando la provisión de los mismos, pero aún así se siguen presentando muchos problemas. Quiere decir entonces, perdón, que en los últimos 20 años no hay mayores cambios en salud, no hay mayores cambios en educación, no hay mayores cambios en infraestructura y mucho menos en el tema de subsidios, en la eficiencia y en la transparencia del manejo de los recursos. Claramente, así como usted lo mencionó, no ha habido realmente que haya una mejoría, que haya una mejoría en estos índices. Siguen persistiendo los mismos niveles. Y eso nos hace ver que durante estos últimos 20 años no ha habido un interés real por cambiar las cosas. Y a nivel de riesgo país, entonces esto nos limita en posibilidades de desarrollo, en posibilidades de crecimiento, en posibilidades de mejoría, porque ya quiero ir en el próximo bloque a preguntarle sobre esto. Cada vez hay más hondureños fuera del campo laboral, cada vez hay más hondureños viviendo en líneas de pobreza y de pobreza extrema, y en la mayoría de los casos agudizado por la falta de oportunidades que genera la corrupción. Claramente, y el tema de educación, salud son claves para la promoción de la fuerza laboral porque permiten que esté mejor preparada, que tenga un mejor estándar de vida y que sea más productivo, por ende, en el aparato productivo de nuestro país. Y eso de una u otra forma impacta estos niveles porque hay muchos jóvenes, muchas personas que no cuentan con las competencias educativas necesarias. Y es parte de la problemática del sistema educativo. No cuentan con buenas condiciones de salud y esto de una u otra forma genera una carga adicional para el mercado laboral que los tiende a excluir lastimosamente. Tiende a excluir esto. Sí. O ubicarlos precisamente en puestos de trabajo que resultan ser precarios y que no permiten también un avance sustancial del país. Y como adelantando un poco lo del siguiente bloque, recordemos que en nuestro país más de un 80% de la población vive en la informalidad, trabaja en la informalidad, y eso es un claro reflejo de estas dimensiones que nosotros hemos medido con el índice de corrupción. Voy a ir a la pausa para venir con estos y otros temas relacionados con la población en vulnerabilidad laboral, que es bastante fuerte también, que va en crecimiento, que no baja. Por el contrario, tiende a agudizarse. Ya estamos en breve de regreso aquí en Al Banquillo. Ya estamos de regreso al Banquillo a través de Telesistema Informativo. Gracias a usted que sigue de cerca nuestro diálogo con personajes que a menudo analizan, evalúan, pero también dan aportes a la sociedad, al país, de lo que debemos mejorar, de lo que debemos cambiar para convertirnos en una mejor sociedad. Antes de ir con algunos datos que tengo, para que los pueda analizar mi invitado de hoy, quisiera consultarle, Sergio, ¿qué esperan ustedes como observatorio una vez presentado este informe, este índice? ¿Qué esperan? ¿En qué medida debe dársele seguimiento? Bueno, en este caso nosotros esperamos que se genere una incidencia entre todos los actores de la sociedad y que de una u otra forma nos haga reflexionar y repensar acerca de esta problemática que vive nuestro país y la manera en cómo nosotros podemos abordarla. Y nosotros en este primer esfuerzo que hemos hecho desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es un punto de partida para seguir evaluando precisamente este tema de la economía de la corrupción como tal. ¿Cómo nos afecta? Porque nosotros podemos decir el país es corrupto. Sí. Pero al final toda esa corrupción se traduce en nuestra calidad de vida, en nuestro bienestar y nosotros lo hemos visto
precisamente con lo que hemos venido mencionando a lo largo de esta discusión. Pero estamos dejando por fuera un elemento también importante dentro de nuestro análisis, como el tema de la migración. Bueno, ese es otro, sí, porque mucha gente está yendo por eso mismo, porque la corrupción nos obliga a salir. Tema de la criminalidad en nuestro país, la violencia, la falta de seguridad jurídica y ciudadana son problemas latentes, y nosotros, a partir de estos primeros resultados que tenemos, pretendemos seguir haciendo incidencia. Sí. He puesto ahí en un cuadro, así a manera de resumen, algunos apuntes que son importantes que usted pudiera evaluar y aportar a propósito del tema que hemos venido hablando, porque el efecto de la corrupción es multifactorial. Entonces, a nivel de empleo o generación de riqueza, se ve, por supuesto, afectado. Más de 280.000 personas se encuentran desempleadas en el país. Cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas hasta marzo de este año 2023 plantean que la tasa de desempleo está a un 7.4%, y esto representa aproximadamente 280.000 personas que no tienen empleo en este momento. La fuerza laboral hondureña refleja entonces una disminución de 150.000 empleos. ¿Se van perdiendo oportunidades de empleos? En este caso, si comparamos los últimos datos de septiembre de 2021 con esto, ha habido una reducción en la tasa de desempleo, porque estábamos en 8.4 a 7.4, pero todavía tener 280.000 personas desocupadas realmente es un reflejo de lo que está pasando en nuestro país, tanto en ámbito económico como social. Y esto nos lleva a pensar realmente hacia dónde nosotros vamos a ir. Hemos visto en los últimos meses precisamente el cierre de muchas empresas, muchas maquilas. Mucha industria, sí. Y eso de una u otra forma puede detonar en un problema mayor, que esperamos que no se vaya a acrecentar en lo que va del año, sino que mantenga por lo menos una tendencia. Y esto de una u otra manera delimita también a la población, porque muchas personas que no pueden conseguir empleo, que no tienen precisamente esas condiciones u oportunidades económicas, optan mejor por el tema de la migración, como bien lo hemos mencionado, y eso refleja un mal mayor, porque al final nos volvemos dependientes de nuestra población migrante en temas de remesa. Sí. Y incrementa otro tipo de población, como el caso de los que no estudian ni trabajan, porque también hay que ver otro fenómeno. Que hay un segmento de ellos de que no hacen estas actividades porque el mismo mercado laboral los ha excluido. Ahí es donde quería llegar, que esta tasa de desempleo también se ve agudizada por aquellas personas a las que el mercado laboral ya no acepta, no requiere o simplemente no les permite espacio. No, también, porque tenemos un problema todavía de desalentados. Más de 150.000 personas desalentadas hasta el momento, lo cual nos hace ver realmente que la tasa solamente de empleo formal, como la que acabamos de ver del 7.4, se puede incrementar más con aquellas personas que no están dentro de la fuerza laboral, pero que sí tienen esa disposición, pero se han sentido excluidas porque ha pasado mucho tiempo en la cual han aplicado diversos trabajos, entrevistas y el mercado no los está aceptando. A mí me preocupa cuando hablamos de los desalentados, y me gustaría que usted se lo traduzca a nuestro público, quiénes son ese grupo, porque mucha gente me dice, mire, me piden tanto de experiencia, me vengo graduando. Es el caso de los muchachos de los que hablamos. Otros dicen, ya no me quieren a los 50 años en el mercado laboral. Ese grupo no le está pasando nada bien. Exactamente, y es una realidad latente en nuestro país. Y principalmente de manera simple, los desalentados son todas aquellas personas que han perdido las esperanzas para poder ingresar al mercado laboral, pero ellas son conscientes que si se da la oportunidad, pueden regresar. Pero es cierto, hay muchas circunstancias, factores que han delimitado que estas personas pierdan la esperanza. Un joven recién graduado de la Universidad de Educación Secundaria que quiere emplearse por primera vez y ve que han pasado 3, 4, 5, un año sin encontrar trabajo, es una persona que pierde su esperanza de poder ubicarse en un puesto de trabajo, y es una realidad. Y a veces estos jóvenes prefieren mejor migrar, prefieren irse. Y ahí va el tema de la migración, porque ellos dicen, no estoy haciendo nada acá, no puedo conseguir un empleo como tal, mejor me voy fuera del país, ver qué oportunidades consigo. Sí. Y eso es una problemática que se incrementa por estas ineficiencias que nosotros hemos evaluado. Absolutamente. Seguimos, quiero rápidamente mostrar los cuadros porque estoy terminando, pero me gustaría también una opinión sobre estas
datos entre las causas por las que los hondureños deciden emigrar, y ya lo planteaba mi invitado, es por esa falta de empleo y la generación de oportunidades. El otro cuadro tiene que ver con la línea de pobreza. 74% de la población, aunque creo que es un poquito más ahora, se encuentra bajo línea de pobreza relativa, que es como muy visible, o de pobreza extrema, que es aquella que llega ya a niveles de indigencia. Estamos hablando de poco más de 6 millones de hondureños sufriendo algún tipo de pobreza. Claro que sí, recordemos que esta cifra del 74% es la cifra oficial que se ha mantenido desde 2021, pero también somos conscientes de que este es un problema que ha persistido debido a los problemas estructurales de nuestra economía. Recordemos, solamente para hacer mención, lo que sucedió el año pasado y parte de con los problemas inflacionarios que hemos presentado. Eso ha originado que muchas personas hayan perdido poder adquisitivo y que los niveles de pobreza se hayan incrementado o persistido, pero hasta no tener el dato oficial no sabemos realmente esa realidad, pero podemos ubicarnos siempre en ese rango de un 74, 75%. Pero sí, un país en donde 7 de cada 10 habitantes, poco más de 7 de cada 10 habitantes están en ese nivel, es un país prácticamente condenado. Claro que sí, y como bien lo hemos venido mencionando, va muy ligado al tema de la corrupción. Sí. Toda esa ineficiencia también se traduce en altos niveles de pobreza. ¿Cuánto tiempo pasará para que hagan otro o que actualicen este estudio? Bueno, aunque al 2021 está prácticamente actualizado, pero ¿contemplan darle seguimiento a la evaluación del índice, al monitoreo del índice? Claro que sí. Dentro de nuestra visión como observatorio económico es darle un seguimiento a este índice. Nosotros estamos esperando que termine este año para actualizarlo, ir haciendo una actualización cada 2 años para ir viendo cuáles son los resultados más notorios de esta dinámica. Recordemos que acabamos de cerrar 2022 y todavía hay ciertas cifras que siguen en revisión. Entonces, en lo que nosotros tenemos información, vamos a ir haciendo nuestras actualizaciones. Y también quiero mencionar en este momento que vamos a darle monitoreo a diferentes variables que tienen que ver con la corrupción desde el ámbito económico. Entonces, dentro de los próximos meses nosotros vamos a estar presentando ya un monitoreo de variables ligadas al tema de la corrupción, pero siempre desde el ámbito económico. Y seguramente tiene que ser importante para la toma de decisiones también, porque este tipo de documentos, este tipo de aportes son importantes para la toma de decisiones. Claro que sí. Nos permite ubicarnos en una realidad latente en nuestro país y también ir enfocando a los diferentes tomadores de decisiones qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe atender y qué manera quiero hacerlo. Sí. Sergio, le agradezco mucho que haya participado con nosotros y que nos haya compartido los principales hallazgos de este documento que ha sido presentado en la universidad por parte del Observatorio Económico y que se constituye también una herramienta muy importante. Así que le agradezco su participación. Muchas gracias por la invitación y estamos muy agradecidos por el espacio. No, y gracias a usted también por sus aportes. Gracias a ustedes por su sintonía a esta edición de Al Banquillo. Nos encontramos en la próxima.